A continuación, se inicia la mesa redonda para la presentación y discusión del libro titulado Procesamiento de la información documental. La presentación del libro estará a cargo del profesor César Augusto Ramírez Velázquez. La justificación la realizarán Alice Miranda Arguedas y Magali Morales, autoras del libro. El análisis y discusión estará a cargo de Filiberto Felipe Martínez y Silvia Prada Forero. La profesora Carla Rodríguez Salas participará como moderadora de la mesa. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Tengo el honor de compartir la mesa con tres personalidades, investigadores y académicos del Instituto de Investigaciones y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México y representantes del Comité Permanente de América Latina de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, quienes tendrán a cargo la presentación, análisis y discusión del libro titulado Procesamiento de la información documental, publicado por las doctoras Alice Miranda Arguedas y Magali Morales. La presentación del libro estará a cargo del doctor César Augusto Ramírez Velázquez y el análisis y discusión le corresponderá al doctor Filiberto Martínez Arellano y a la máster Silvia Prada Forero, representante del IBI y del Comité Permanente de IFLA América Latina, respectivamente. Una servidora, Carla Rodríguez, como moderadora, les agradece su asistencia y en este momento le cedemos la palabra a los presentadores y comentaristas, quienes cuentan con 20 minutos cada uno de ellos para darnos sus comentarios e impresiones sobre el texto. El profesor Ramírez tiene a cargo la presentación del libro. De su trayectoria he de compartir con ustedes que es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Se ha desempeñado en distintas jefaturas, coordinaciones y subdirecciones en la UNAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la Biblioteca del Congreso de la Unión. Su actividad docente la ha realizado en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, en la Universidad Autónoma del Estado de México y en el Colegio de Bibliotecología de la UNAM. Actualmente es investigador titular en el área de usuarios, con la línea de investigación Servicios Bibliotecarios y de Información para Comunidades Indígenas en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, en el que funge también como secretario académico. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora maestra Carla. Buenos días, tengan todos ustedes. Qué bueno ver caras tan jóvenes de esta escuela de bibliotecología. La verdad es un placer estar aquí. Le quiero dar en primera instancia las gracias por esta invitación a la maestra Nidia Rojas, ¿sí? Y al doctor Albino Chacón. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir estos momentos con todos estos chicos. Muchas gracias. Bien, la otra es agradecerles tanto a Alice y a Magali el que puedan escuchar de viva voz lo que voy a comentar sobre su libro. No, no es cierto. No voy a comentar nada. Lo único que voy a hacer es presentar su libro, ¿sí? Y lo voy a tratar de hacer de manera muy sucinta, ¿sí? Y tratando también de parafrasear varias de las cosas que ellas mismas integraron en el documento a tratar. Bien, empezamos esta presentación. El procesamiento de la información se ha visto alterado de manera drástica a partir de las palabras analógico y digital, que han venido a repercutir en el control documental de las diversas unidades de información, llámense bibliotecas, archivos, centros de documentación u otras, inclusive internet. La obra en cuestión, de acuerdo a sus autoras, pretende sensibilizar a los responsables de esta actividad sobre la importancia de realizar el control documental en el nivel local y con el uso de las tecnologías hacer posible el intercambio de datos, ahorrar recursos para preservar el conocimiento local, facilitar el acceso y disponibilidad de la información, procesar las manifestaciones documentales solo una vez y posicionar
el patrimonio intelectual local más allá de sus fronteras. El objetivo de este trabajo, continúan nuestras apreciadoras, es crear una unidad didáctica sobre catalogación en forma electrónica que propicie en los encargados de los acervos documentales de las distintas unidades de información la autoadquisición de conocimientos, destrezas y habilidades en la organización de la información de acuerdo con las normas internacionales. La obra está dividida en 3 capítulos que llevan al lector paso a paso entre la teoría y la práctica. Además, resulta un referente y una herramienta precisa y puntual que debe estar al alcance de todos aquellos responsables de la organización de la información. En el primer capítulo, denominado Fundamentos teóricos del procesamiento de la información, se explican los conceptos básicos sobre control documental, catalogación en la publicación y los formatos catalográficos para el intercambio de datos según la norma ISO 2709, los requerimientos funcionales para los registros bibliográficos, FRBR, mejor conocidos por estas siglas, los requerimientos funcionales para los datos de autoridad, FRAD, FRAD, y los tipos de documentos o manifestaciones documentales y sus alcances, según la CRCA 2 de 2004. Su finalidad es que el lector sea capaz de conceptualizar los fundamentos básicos para la descripción y análisis del universo documental. En el capítulo 2, que se denomina catalogación descriptiva, se analizan los atributos principales de cada tipo de manifestación documental. Se describen los elementos que forman parte de los registros documentales, sus normas generales, puntos de acceso, asiento principal, puntuación y espacios. Asimismo, se brindan ejemplos para clarificar los atributos en la descripción documental de las diferentes manifestaciones. El objetivo de este capítulo es crear en el lector la capacidad de realizar la catalogación descriptiva de todo tipo de manifestación documental. En el capítulo 3, titulado El proceso de clasificación, se analizan los diferentes lenguajes de clasificación y numéricos de almacenamiento y recuperación de manifestaciones documentales para que sean empleados en sistemas de catalogación manuales y automatizados. Para los lenguajes documentales alfabéticos se estudian los encabezamientos de materia y los descriptores, temas de gran interés para el análisis de las manifestaciones. Para los lenguajes documentales numéricos se hizo énfasis en el sistema de clasificación decimal de Melvin Dewey, edición 21. Para asignar la notación interna se escogieron las tablas Cutter-Samborn. Al finalizar el capítulo, se pretende que el lector tenga la capacidad de asignar e identificar claramente los diferentes lenguajes documentales alfabéticos y numéricos de clasificación. Antes de darles oportunidad a mis colegas de verter sus comentarios en esta mesa, se considera importante indicar que esta obra es el paso inicial de un gran camino por recorrer. El futuro nos depara en el campo del procesamiento de la información una serie de cambios que inician con las tecnologías, el tipo de documento y sus diversos soportes, principalmente el digital. En cuanto al registro, los metadatos, la ampliación de puntos de acceso tanto al documento como a la información que contiene, el texto completo, el acceso abierto, la evolución de las formas de búsqueda y el análisis de la información, a la presentación de la misma, a la transferencia de información y compatibilidad de recursos tecnológicos, a la migración de datos y a las plataformas que sustentan los sistemas de información. Esta obra nos da la oportunidad de iniciar un viaje a través del procesamiento de la información documental, adquiriendo un conocimiento que seguirá desarrollándose y transformándose de acuerdo a los cambios que las tecnologías de la información y del conocimiento se vayan presentando e incorporando al trabajo cotidiano de las unidades de información. Es de resaltar que esta obra, además,
de ser un material principalmente didáctico y una herramienta de consulta para el profesional de la información, aumenta su importancia con la calidad y claridad que los ejemplos visuales incorporados al texto, los cuales tienen la finalidad de facilitar el aprendizaje del proceso laboral en la organización documental. Mi más sincero reconocimiento a las doctoras Alicia Miranda y Magali Morales por el gran esfuerzo realizado en pro de la comunidad bibliotecaria latinoamericana que se dedica al procesamiento de la información y de los propios usuarios, quienes se verán beneficiados por esta iniciativa al tener posibilidades de explorar y explotar una mayor cantidad de puntos de acceso a la información que requieren, aprovechando las diversas formas de organización documental que se van incorporando de acuerdo al tipo de documento y sus variadas presentaciones. Como les dije, iba a ser una presentación muy puntual para que prosigan mis colegas con la valoración de esta magnífica obra. Muchas gracias por su atención. César, por tan interesante y motivadora presentación. Antes de ceder la palabra a las autoras del libro, me van a permitir hacer una breve reseña del currículum de cada una de ellas. Alice Miranda Arguedas es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información, máster en Servicios Bibliotecarios y doctora en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Pensamiento Latinoamericano. Actualmente es integrante de la Comisión de Carrera Académica de la Universidad Nacional e investigadora del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Por su parte, Magali Morales Ramírez es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información, cuenta con una maestría en computación con énfasis en sistemas de información y un doctorado en biopedagogía. Se desempeña como encargada de redes y sistemas en la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social y tiene a cargo el proyecto Cielo Costa Rica y la Biblioteca Virtual en Salud. Estimadas señoras, colegas, muy queridas de la escuela, les cedo la palabra para que realice su presentación. Facultad de Filosofía y Letras, máster Nidia Rojas, directora de la escuela, máster Lucrecia Barbosa, subdirectora, a los pares académicos internacionales que integran la mesa, al doctor César Augusto Ramírez y al doctor Felipe Martínez del IBI, de la UNAM México, a la doctora Silvia Prada, de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, a la doctora Magali Morales, alumna y colega, imagínense ya, y a Carla, muchas gracias, bueno, a mi esposo que me ha acompañado tanto, don Wilfrido, que durante toda la vida me ha estado apoyando académicamente, de manera especial. Además de que fue mi profesor, ¿verdad? La civilización, me gusta siempre iniciar con un epígrafe para que meditemos en este campo. La civilización es la erudición, pero la cultura, el pensamiento, dice la princesa Elizabeth de Asturias. Sí. Primero, reconocer el aporte de IFLA en la creación y producción de esta obra y en el desarrollo bibliotecológico mundial. Esta obra es producto de la parte económica e intelectual de esa organización. Porque IFLA contribuye en el engranaje de los saberes y en el logro de un espacio lúdico de la vida, en la interpretación más profunda de la alteridad, de estar presente en el presente, como lo diría el educador argentino Marcelo Krimsky,
IFLA es un compromiso de y para cada uno de sus integrantes, quienes extienden sus vínculos hacia las instituciones y los gobiernos. Hoy estamos reunidos acá con el aporte de IFLA. IFLA brinda el privilegio de compartir un foro abierto con instituciones de bien social, tales como la Cumbre de la Sociedad de la Información, la UNESCO, la OMPI, las universidades, las bibliotecas y con la sociedad civil en un aprendizaje y una retroalimentación permanente de alcance mundial. Muy importante para nosotros los bibliotecólogos leer y ver cuál es el pulso que lleva IFLA en relación con la información en el mundo. En este contexto, germina este resultado, sueño de muchos bibliotecólogos que pensaron en una herramienta sencilla para aquellos que carecían de la oportunidad de asistir a las escuelas de bibliotecología, pero también como libro de texto para quienes matricularan los cursos de procesamiento de la información documental. Cuando nosotros estábamos en la parte de publicación de la obra, teníamos que ir mucho a publicaciones aquí de la Universidad Nacional y ellos conocían el libro muy bien, porque eran los que lo editaban y lo que analizaban, y ellos nos solicitaron, a Magali y a mí, que les demos un curso de procesamiento de la información, para que vean que esta obra se plantea y se elabora en un momento histórico, cuando casi no existían escuelas de bibliotecología en América Central. El proyecto de creación de esta obra se inicia en el 2005. La obra describe en forma breve la huella histórica del transitar de la civilización desde la organización de las tablillas hasta la descripción del documento con metadatos. El libro conlleva la experiencia docente, analítica, descriptiva e integral del procesamiento de la información documental, del procesamiento documental. ¿Por qué los estudiantes no interiorizan e integran los conceptos catalográficos? Esta equivale a muchas horas de pensamiento académico de profesores bibliotecólogos comprometidos con la enseñanza de la bibliotecología. Desde los 90, cuando teníamos asambleas de académicos, las profesoras siempre pasábamos analizando eso. ¿Por qué un estudiante que ha llevado los cursos de almacenamiento y recuperación de la información y van a hacer una cita bibliográfica, no han interiorizado que en una obra hay un autor, que hay un título, que hay un pie de imprenta y que siempre los datos tienen que estar normalizados? El mismo autor que ustedes citan en una referencia bibliográfica es el que van a ir a buscar en una base de datos. Es el lenguaje común el que tiene que imperar ahí. De la misma forma, la experiencia personal corroboró en el procesamiento de la información. Primero, supone entrenamiento contextualizado de la conformación intelectual y temática de la obra. ¿Quiénes son los autores? ¿Cómo se originan y abordan las obras? ¿Qué temática han investigado los autores? ¿Desde qué perspectivas las han conformado? ¿Cuáles son los puntos de acceso? Sus áreas de descripción documental, los lenguajes numéricos, ya sea la clasificación decimal de Melvin Dewey o la clasificación decimal universal, la clasificación de la Biblioteca del Congreso, entre otras. Y los lenguajes alfabéticos como la lista de encabezamiento de materia, los tesauros, los identificadores, con qué se representan las obras en las bases de datos que dan origen a las constelaciones de conocimiento. En la conceptualización del material documental, hubo que replantear el concepto de obra como lo asumen hoy IFLA,
ALA y la Biblioteca del Congreso. Todos ellos pioneros en la construcción de las normas de catalogación. Todas las unidades de información documental, con las mismas y diferentes inquietudes, realizan transformaciones en los códigos que rigen las normas tanto para descripción documental como para el almacenamiento y la recuperación de la información. Se avanza hacia lenguajes de clasificación digitales interactivos, catálogos electrónicos y medios de acceso abierto digitales. Los puntos de acceso se amplían y la mayoría de las bibliotecas han descontinuado los catálogos, aunque una gran mayoría de ellas ha carecido de un catálogo siempre. Parece difícil creer que haya bibliotecas sin catálogos y que nunca han tenido un catálogo. Pero es una realidad latente en nuestros países. En este contexto, el procesamiento de los documentos en las unidades de información documental enfrenta grandes transformaciones, aunque la mayoría de los elementos que describen la obra siguen siendo casi los mismos. Siempre va a haber un autor, siempre va a haber un título, siempre va a haber un encabezamiento de materia o un descriptor que identifique a la obra. Las tecnologías de la información y comunicación se convierte hoy en una mediación imprescindible en las unidades de información documental porque aproxima el recurso documental con el sujeto que lo consume. Le facilita ese encuentro a través de la multiplicidad de puntos de acceso al conocimiento, la fijación del rastro investigativo y la ubicuidad de la información. Este libro es un aporte inicial a los cursos de bibliotecología, así como para las bibliotecas que carecen de herramientas básicas tales como los lineamientos, las normas y otros instrumentos para la catalogación y la clasificación del material documental. La riqueza y la razón de ser de esta unidad didáctica, a nuestro modo de ver, son precisamente el cuidar de identificar, seleccionar e incorporar las mejores ilustraciones en el espacio adecuado. Lo que se pretende es que el estudiante fije y ponga alerta su mente a lo que se le está mostrando. Las ilustraciones que fueron muy criticadas y con mucho deseo de eliminarlas de la publicación, porque sale una publicación muy cara, deben estar donde se necesitan para aclarar y que tengan el efecto deseado de ilustrar las reglas a enseñar. La sugerencia de incluir las ilustraciones en anexo o fuera de texto hacen que muchas veces el lector las obvie y eso es lo que deseamos evitar. Tratamos de ser lo más gráficas posible al describir una norma o un tipo de documento con cada ilustración, con cada ejemplo y en la ocasión oportuna. Es una obra que se ha trabajado y retrabajado durante muchos años. Ya el doctor Felipe Martínez había dado su criterio a la versión preliminar en la reunión regional de IFLA para América Latina y el Caribe, celebrada en Lima, Perú, en el 2008. El logro más difícil de alcanzar ha sido materializar la publicación. La burocracia académica atenta contra la producción intelectual. El trámite momifica el saber. A pesar de la propuesta para aligerar la publicación, darle mayor rigor intelectual y ampliar la divulgación, de realizar una publicación conjunta con la UNAM, ya se contaba por escrito con la aceptación, no fue posible lograr los permisos en la universidad. Finalmente, agradecemos la presencia a las personas claves como a los integrantes del comité permanente, a su presidente en ese momento, a don Felipe, a Nidia, quien ha estado atenta para apoyarnos, a la señorita Mónica Murillo y a su jefe Eric del Departamento de Publicaciones, porque de verdad que sí trabajaron mucho e hicieron posible que la publicación
fuera una realidad, y muy especialmente a nuestra querida amiga Diley Batista, quien durante todos los años en que se gestó la publicación y antes de eso ha sido imprescindible para la Escuela de Bibliotecología. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Para mí realmente es un honor estar acá con todos ustedes. Agradecerle al decano, directora de la escuela, toda la mesa acá presente, realmente el apoyo, el cariño, el hecho de estar hoy acá para lanzar el libro que realmente nos ha costado mucho, pero que siento que ha sido un producto que yo sé que más adelante los estudiantes, las personas y hasta muchas personas que no estén relacionadas con el área de bibliotecología les va a ser de mucha utilidad. Entonces yo siempre creo que un esfuerzo, digamos, de esta índole, siempre realmente va a traer en el futuro siempre frutos, y yo sé que frutos muy, muy buenos. Realmente el área de la información para mí ha sido una de las áreas más lindas que han existido, y toda mi vida realmente la he dedicado en forma general al área de información. Me encanta más el área, por supuesto, de sistemas y sistemas automatizados, pero jamás podemos dejar de lado toda la parte de catalogación, clasificación y toda el área de acceso documental. ¿Por qué yo digo acceso documental? Porque realmente es una unidad. Muchas veces tratamos las cosas como si no fueran una unidad. Y realmente este libro lo que quiere es hacer ver que todo es una unidad. Nosotros empezamos con cosas muy básicas, históricas, hasta llegar a una integración completa, digamos, de una manifestación. ¿Por qué yo digo de una manifestación? Porque más adelante no vamos a empezar a decir, este panfleto, esto no lo vamos a meter, no. Cualquier cosa que tenga información, cualquier objeto que nosotros queramos meter, debe estar indexado adecuadamente en las bases de datos internacionales. ¿Por qué yo les comento esto para empezar antes de dar un recorrido en forma general del libro? Porque cuando nosotros vemos las bases de datos internacionales y queremos tener interoperabilidad en esas bases de datos internacionales, ser reconocidos como país, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Pasar este recorrido. Si nosotros no hemos pasado este recorrido, si nosotros no manejamos esta información, es muy difícil que lleguemos a hacer una base de datos con reconocimiento internacional de calidad. Y más todavía, les puedo asegurar que tenga interoperabilidad con sistemas, como son los sistemas en este momento que vamos a accesar y que van a estar a nivel mundial. ¿Cómo poner a Costa Rica a ese nivel mundial? ¿Cómo visualizar nuestra investigación a ese nivel mundial? Entonces, digamos, ¿de dónde parte realmente el fundamento? Si nosotros, como profesionales de la información, no vemos las cosas como una unidad, no metemos dentro de una base de datos, dentro de un registro, la información adecuadamente. No todas las bibliotecas normalizamos igual. Creen que cuando llegue el nivel de interoperabilidad de los sistemas internacionales, ¿cómo vamos a ver a Costa Rica? Que vamos a ver a Costa Rica con un ingreso de un autor de diferentes formas, ¿verdad que no? Nosotros queremos ver a Costa Rica con un nivel de calidad, donde nosotros podamos decir nuestras bases de datos, nuestros documentos internacionales puedan ser certificados a ese nivel. Entonces, ¿por qué es algo muy importante que hoy vamos a ver? Es un recorrido sencillo por el libro. El libro realmente empieza con el procesamiento de información documental, donde tiene principios generales del procesamiento. Les voy a hacer el recorrido muy rápido porque no quiero quitarles además mucho tiempo, tenemos 20 minutos, donde se ve los objetivos, la introducción, el control documental.
para nosotros es fundamental el control documental. ¿Por qué digo el control documental? Una de las cosas fundamentales, ¿por qué hago pie en esto? Una de las cosas fundamentales, nosotros costarricenses y no recuperamos nuestro control documental. No sabemos qué se ha publicado en el campo de la salud en forma completa, en el campo de la agricultura. Es más, muchas de las personas que publican se van a publicar afuera porque no hayan cómo publicar acá, porque no se les divulga la información, no se les va a dar a veces el nivel de esa información. Y nosotros hay veces no tan siquiera llevamos ese control documental. Es muy importante la sistematización de esa información. ¿Por qué? Si nosotros no sistematizamos la información, no vamos a lograr el nivel que necesitamos como país. Entonces vean que el libro realmente no persigue lograr, digamos, algo tan sencillo, sino ver realmente cuáles son todas esas fuentes principales de información que tenemos que rescatar en cada uno de nuestros documentos. Hay muchas partes y una cosa muy importante que resaltamos también fue la catalogación en la publicación. Ahora muchas veces la parte electrónica hace que se nos olviden muchas cosas que van dentro de las partes del libro. Y una de las cosas muy importantes es la catalogación en la publicación. Bueno, a los bibliotecólogos les corresponde llevar el control de la catalogación en la publicación. Las editoriales tienen que pedirles que por favor hagan sus fichas para colocar cada uno de los libros. Entonces vean qué importante que es que desde ahí en adelante nosotros empezamos a normalizar antes de que el libro salga a la luz pública. Entonces es muy importante tener realmente un encuentro excelente entre las bibliotecas y las editoriales. Hay un momento en que yo sé que esto se va a transformar y ya no vamos a tener solamente bibliotecas por aparte, sino que vamos a hacer un conjunto completo, porque vamos a tener que hacer una catalogación realmente integral. Tenemos los formatos que están, el formato común de comunicaciones y el formato MAR, aparte del formato CEPAL y los formatos que ahora están saliendo. Además de eso vamos a tener una integración más adelante de formatos que se van a dar, que es con la parte también de metadatos. En la parte de metadatos hay algo muy importante y es que realmente se quiere hacer una integración de los metadatos para lograr que las bases de datos logren el nivel de interoperabilidad que se requiere. ¿Qué es lo que quiero llegar a? Que tanto, ya sea un formato MAR que usemos, un formato común de comunicaciones, el Dublin Core, etcétera, cualquiera de los formatos logremos que en un momento que se junten las bases de datos puedan ser exportables todas a una sola base de datos y podamos realmente llegar a tener integridad primero en la parte catalográfica, que es sumamente importante, y en la parte de interoperabilidad internacional. Quería entrar a los requerimientos funcionales para los requisitos bibliográficos, que es una parte que a mí me encanta porque yo siento que es esa transformación que hay ahora, que ya no es solamente como antes, que hace años veíamos solamente el libro como tal para meterlo en una base de datos, sino ahora realmente cualquier cosa, el tipo de manifestación. Y ahora tenemos una gran ventaja que es que una obra puede estar en diferentes expresiones, diferentes manifestaciones, ejemplares. Hay un concepto que respetar, un objeto, un acontecimiento. O sea, vean la maravilla que es de lo que ahora podamos tener nosotros realmente un control bibliográfico, de todo. O sea, no es aquella limitante como antes que era el artículo de una revista, de un libro, etcétera. No. ¿Qué pasa? Es un crecer a tal extremo que podemos llegar a identificar todo dentro de una base de datos. Pero ¿qué es lo fundamental? Tener exactamente una unidad integral. En la parte de procesos de información, los requerimientos funcionales para los datos de autoridad que han cambiado y que es muy importante irlos integrando con las nuevas bases de datos. Recordemos que nosotros no catalogamos, no clasificamos, no hacemos unidades para nosotros. Eso me parece fundamental siempre. Recordemos que no es para nosotros hacemos para el mundo. Nosotros damos al mundo, nosotros sacamos, divulgamos al mundo.
Creo que hay muchas veces nos equivocamos en la forma de pensar y creemos que nosotros estamos haciendo las cosas para nosotros. No. Cuando usted pone un descriptor, cuando usted pone una materia, usted la pone para que la gente que quiere entrar a recuperar esa información pueda llegar a ella. Entonces ahí es cuando vemos que hay que tomar todas las partes, lo último que ISLA ha publicado, los cambios que se están dando en el mundo, para lograr nosotros llegar a tener una información de este nivel de calidad. Tenemos los tipos de documentos o objetos de información. Las personas pueden hacer un recorrido completo por el libro que van a ir más o menos paso a paso de cómo llegar a catalogar una fuente. Y dentro de ella puede ser cualquier tipo de fuente. Entonces es muy importante también que va a servir para muchos, tanto para personas que estén empezando como para personas que ya quieran, digamos, ingresar a una base de datos, etcétera, etcétera. Tenemos los tipos de documentos desde folletos, materiales cartográficos, manuscritos, música, grabaciones sonoras, películas, materiales gráficos, todo lo que viene normalizado en las reglas de catalogación angloamericanas. Y se describe con ejemplos cada uno de ellos. Estoy pasando un poquito rápido porque el libro es bastante grande y amplio y por supuesto no los quiero cansar. Hay principios generales sobre la catalogación descriptiva, el registro en sí, que me parece sumamente importante. ¿Cuántas veces olvidamos una de las cosas principales, que es el registro, donde van a estar cada una de las áreas que va a integrar una base de datos? Es fundamental que tengamos en cuenta estas cosas y que realmente, como les digo, les doy una pasada general del libro, las ilustraciones y todo, porque es fundamental ver realmente los ejemplos que tiene para que les sea muy fácil el acceso. También tomamos en cuenta el asiento principal y los ejercicios de autoevaluación. También están todo lo que es material cartográfico y también otra parte de ejercicios de autoevaluación. Todos los capítulos ya de que son prácticos van a tener los ejercicios de autoevaluación. El proceso de clasificación, que se ve la traducción del lenguaje al lenguaje documental alfabético, el sistema de clasificación decimal de Melvin Dewey, el número de autor de notación interna y ejercicios de autoevaluación. Porque voy a entrar a alguna cosa rápida, pero para que tengan idea más o menos cómo está estructurado el libro, es una manera muy fácil para aprender. Y está realmente hasta para poder ir capítulo a capítulo si se quiere o por partes. Tiene el análisis de contenido, las etapas de ese análisis temático que se tiene que tener. Y cada uno de los capítulos y cada uno de los temas tiene una síntesis al final de lo que es más importante de tener y de manejar. Está la bibliografía consultada y hay una parte que la dejamos como anexos que muchas veces hasta se nos olvida, que son cuáles son todas las partes del documento. Esto sí lo dejamos como un anexo, pero acá se dice todas las partes que debe tener un documento cuando va a salir impreso. Además de eso, pues como les comento, realmente yo siento que lo más importante de este libro es que tomemos en cuenta que es un pasar por cada una de las obras que pasan por nuestras manos, de los objetos que pasan por nuestras manos, que nos toca catalogar, que nos toca ingresar a una base de datos y que nos toca en algún momento llegar a decir, este es el producto nacional que tenemos y tenemos que tenerlo de ese nivel de calidad. Yo realmente les agradezco montones a todas las personas que organizaron esta actividad, a las personas que nos ayudaron con el libro, y a las personas que hoy acá están, a las de la mesa principal y a ustedes que nos están escuchando y que quisieron venir a ver realmente una obra pues que nos ha tocado bastante tiempo de estar dándole, pero que yo siento que es muy importante porque se siente que hay un producto y que tal vez el producto de verdad sea consultado y analizado para llegar a ser cada día mejor nuestros productos internacionales. Muchísimas gracias.
Agradecemos a las autoras del libro su emotiva presentación y vamos a dar paso al señor Filiberto Martínez, quien es licenciado en Biblioteconomía, máster en Bibliotecología y doctor en Educación Superior y Bibliotecología. Actualmente se desempeña como secretario técnico de Humanindex, Sistema de Información Académica en Humanidades y Ciencias Sociales. Fue director del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, en la actualidad IBI, en el periodo 2001-2009, de donde es investigador titular desde el año 1985 y académico de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Miembro de asociaciones nacionales e internacionales, entre ellas la sección de IFLALAC, donde se desempeña también como entrenador del programa BSLA. Premio al mejor artículo publicado en Cataloging and Classification Quarterly, año 2000. Doctor, tiene a cargo usted el análisis y discusión de la obra. Muy buenos días. Agradezco en primer lugar la oportunidad de comentar este libro de las autoras Alice Miranda Arguedas y Magali Morales. Felicitarlas y felicitar particularmente a Alice por esta nueva obra, la cual viene a enriquecer pues, la producción que ella ha tenido a lo largo de su carrera académica. No es el primer libro que Alice escribe sobre catalogación, organización de la información, sino es una continuidad de todas sus publicaciones. Asimismo, agradezco la oportunidad al doctor Albino Chacón, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y a la maestra Nidia Rojas Morales, directora de la Escuela de Bibliotecología, el estar con ustedes esta mañana. Me es grato también ver muchas caras jóvenes de nuestros alumnos, quienes es el futuro de la profesión. Y particularmente que vengan a oír esta plática y vengan a este evento de procesamiento documental, de organización de la información. Concibo a nuestra disciplina como un triángulo y en el primer vértice, en el vértice superior, yo colocaría a la organización de la información. Posteriormente tenemos otro vértice que es el área de servicios y en el tercer vértice el área de administración. Pero este triángulo no permanece estático, sino que está en continuo movimiento. Está insertado dentro de un círculo donde estos tres vértices empiezan a girar. Entonces tenemos una interrelación con organización, ya sea catalogación, con servicios, administración, procesos técnicos. De esa manera concibo a nuestra disciplina. Y como mencionaba al principio, creo que lo más importante es, desde mi punto de vista, la organización de la información, porque me he desarrollado en esta área por unos cuantos años. Unos cuantos años en donde he tratado de entender nuestro papel como organizadores de la información, aprendido cuál es nuestro papel, qué debemos hacer, ¿sí? Y les confesaré que cuando yo era estudiante de bibliotecología, la materia que más me aburría era catalogación. Y era catalogación y además, si ven mi récord académico, es la materia en donde mis calificaciones son más bajas. ¿Sí? Sin en cambio, yo creo que habría que darle sentido a lo que uno hace. Ver por qué necesitamos organizar la
información. ¿Cómo tenemos que hacer? Sinceramente, yo veía a la catalogación en ese entonces, como la menciona uno de los pilares en esta área, Michael Gorman, que decía que a veces los catalogadores somos los grandes sacerdotes y sacerdotisas de la profesión, con sus textos sagrados, las reglas de catalogación, que hay que seguirlos al pie de la letra, porque si no los seguimos, nos vamos a ir al infierno. Entonces, bueno, entraremos en materia después de esta breve introducción. Este libro es producto, como lo ha mencionado la doctora Alice Miranda, de un proyecto auspiciado por la sección de América Latina y el Caribe de IFLA. En ese entonces, la gerente regional, la señora Elizabeth de Carvalho, y un servidor consideramos que era conveniente promover este tipo de herramientas para la gente, para que pudiera entender la organización. Después de un largo tiempo, vemos ahora el producto de ese proyecto que fue auspiciado creyendo que era necesario. Como se menciona en la introducción de esta obra, su objetivo consiste en crear una unidad didáctica. Una unidad didáctica para cualquier profesional y para los estudiantes. Y cuando ustedes lo vean, seguramente la pregunta que se van a hacer está basado básicamente en RCA, reglas de catalogación angloamericanas. Sigue la puntuación ISBD. Se hace mención al formato MARC. Y por otro lado, ven o habrán leído o busquen las características de RDA, y una de las características que se señalan es: ya no se va a usar puntuación RDA, ya no se va a usar formato MARC. La primera impresión que puede presentarse en ustedes, bueno, ¿y qué caso tiene ahora tener un libro, ¿sí?, que ya no sigue ese estándar? Porque además ya hay otro estándar. ¿Cuáles son las características de la RDA? ¿Por qué ISBD? ¿Por qué formato MARC? ¿Sí? Y yo creo que la respuesta está en la reseña que nos presentan las autoras en este libro. Los voy a leer. En este contexto, el procesamiento de los documentos en las unidades de información enfrenta grandes transformaciones, aunque la mayoría de los elementos que describen la obra siguen siendo casi los mismos. Aquí está la razón de este libro. Y las autoras también en el capítulo número 1, cuando hacen mención a los fundamentos del procesamiento de la información, hacen referencia a el creador, al padre de la organización de la información, a Calímaco, que es considerado como el primer filósofo que se preocupó en organizar este tipo de materiales. Este señor organizó la Biblioteca de Alejandría en grandes áreas temáticas, que es lo que siempre nosotros hemos procurado buscar. Cuando ustedes van a Google o utilizan cualquier otro buscador, ¿qué buscan? Temas, ¿no? Lo primero que tenemos es buscar por temas, ¿sí? Y este señor, desde hace muchos años, ya lo utilizaba. Posteriormente, también este señor se preocupa por arreglar los autores más prominentes en cada una de estas materias. ¿Qué es lo que hizo? Un punto de acceso por autor, que es lo que
existe en nuestros catálogos. Y después de esto, ¿qué es lo que hizo? Hacer listados dentro de esas grandes categorías de temas, los autores más prominentes y las obras que habían escrito. Es decir, el punto de acceso por título. ¿Sí? Los tres principios básicos en que se basa la organización de la información. Recuperar la información, accesar la información por tema, autor y título. Principios que van a seguir subsistiendo y que han existido desde la antigüedad. Ya lo vemos, Calímaco fue el primero que los utilizó. Muchos buscadores lo siguen utilizando. Los catálogos lo utilizan y en el futuro quizá habrá otra herramienta, no sé cómo se va a llamar, de aquí a 50 años, cuando no estemos aquí. Bueno, yo no voy a estar, pero ustedes sí. Que esos principios van a ser los mismos, ¿sí? Y además basados en una descripción. No describimos por describir. Describimos para darle al usuario los elementos para que tome una decisión si el artículo, el libro, la obra, la manifestación ahora es de utilidad o no es de utilidad, ¿sí? ¿Dónde fue publicada? ¿Cuál es el idioma? ¿En qué editorial? ¿En qué año? Etcétera. Esos principios siguen presentes en esta obra. No obstante que se haya utilizado un código anterior. Un código anterior que sirve como base que sirvió como base para la generación del nuevo código, de las RDA. Las RDA no es algo que nos inventamos de la noche a la mañana los bibliotecarios. Es algo que tiene que estar basado en principios. Es algo que tiene que estar tomado de los códigos anteriores, analizando sus ventajas y sus desventajas. Entonces, creo que esta herramienta es de gran utilidad para aprender esos principios, no para aplicar las reglas al pie de la letra, sino para que ustedes vean cómo debemos organizar la información. En el primer capítulo están los fundamentos. Yo creo que ahí habría que profundizar. Ustedes tendrían que leer con mucho cuidado esta parte para encontrar la esencia de lo que nosotros hacemos. El capítulo 2, que es la mayor parte, está centrada a la catalogación descriptiva. ¿Sí? La catalogación descriptiva es enumerar las características o atributos de cada uno de los diferentes tipos de documentos. Que lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir describiendo documentos con RCA, con RDA o cualquier otro código. El aspecto descriptivo no lo podemos nosotros obviar. Dentro de esta parte, dentro de este capítulo 2, está también la parte correspondiente a los puntos de acceso. En el capítulo, en la página 119 a 135. Y aquí vienen mis buenos deseos o lo que yo hubiera querido. Siempre es más fácil opinar sobre lo que uno hubiese querido que hacer. Creo que por ser uno de los elementos esenciales, habría que darle un lugar especial a esta parte, a estos puntos de acceso. Por otro lado, en el capítulo 4 está lo correspondiente al análisis de contenido temático, ¿sí? Lo cual las autoras le denominan
clasificación. Ciertamente, la clasificación es uno de los elementos utilizados para representar el contenido temático, pero hay otras alternativas que las mismas autoras mencionan en sus obras, como los tesauros, las listas de encabezamientos de materia, etc. Entonces, yo creo que a mí me hubiera gustado llamarle a ese capítulo análisis temático de la información, porque el término clasificación ha sido un poco desvirtuado. A veces discutíamos y estamos manejando la clasificación como un lugar de ubicación nada más. El libro con la clasificación 320 en Dewey, H4, etc. A veces discutimos con mis alumnos. ¿No sería lo mismo tener anaquel 7 entre paño 3? ¿Sí? Pierde ahí un poco el sentido de la clasificación, no de representación del contenido temático. Y por otro lado, hay dos aspectos que sí me gustaría puntualizar. Uno es la presentación bajo la utilización de la normativa de ISBD, la puntuación. Yo creo que, no obstante que en muchas bibliotecas, como se ha mencionado aquí, no hay catálogos, habría que ir avanzando un poco más a transformar nuestras fichas en registros en una base de datos, en donde lo importante no podría ser la puntuación, sino tendría que ser los conceptos de área, de campo, el área de título, el área de producción, etcétera, y tratar de enfocarlos hacia una base de datos para manejar ese tipo de información. Hace un momento se mencionaba que hay una interrelación directa entre organizadores de la información y gente de cómputo. Ambos nos complementamos. Ambos tenemos que trabajar de manera conjunta y establecer una comunicación para generar mecanismos de organización y de presentación y visualización de esa información. Yo no voy a poderme poner en el lugar de un informático, de un ingeniero en computación. Para eso estudian, ¿sí? Tampoco el especialista en cómputo tiene por qué saber organización de la información y tampoco tiene por qué saber catalogación, ¿sí? Pero sí tenemos que establecer el vínculo de comunicación para tener un producto de utilidad para nuestro usuario. Finalmente, pues reitero mi felicitación a la doctora Alice Miranda, a la doctora Magali Morales, por esta obra que finalmente ve la luz. Después de 1000 vicisitudes. Nosotros sabemos en la academia que muchas veces hay que vencer toda una serie de obstáculos. Y la doctora Alice Miranda ha sabido vencer esa serie de obstáculos, presentarnos una obra que es de utilidad y que puede ser la base para otras obras que actualicen esta y que pasen a contribuir al acervo de su producción académica, con la cual ella ha contribuido al desarrollo de la bibliotecología costarricense. Muy bien, muchas gracias, doctora Miranda, doctora Morales, por permitirme hacer estos comentarios y felicitarlas nuevamente por esta obra.
También soy una de esas que estoy enamorada de la catalogación y en mis primeros años de formación, y les comento siempre a mis estudiantes, pues también me costaba mucho. Que lo diga la señora Miranda, que fue mi profesora. Y sin embargo pues sembró la semilla porque después tuvieron gran amor por esta área disciplinaria. Muy bien, a continuación pasamos a escuchar el aporte de la señora Silvia Prada Forero, quien es bibliotecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en gestión cultural de la Universidad del Rosario y magíster en esa misma área de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Su amplia trayectoria de trabajo con bibliotecas públicas y universitarias le ha permitido desarrollar importantes proyectos en servicios bibliotecarios, promoción de lectura y cultura, a través de la planeación y ejecución de estrategias encaminadas a posibilitar el acceso a materiales bibliográficos a diferentes poblaciones de la ciudad de Bogotá y Cundinamarca a través de la red de bibliotecas de consubsidio. Desde el 2010 es la directora del Sistema de Bibliotecas CRAI de la Pontificia Universidad Javeriana. Silvia, agradezco tu participación. Hola. Buenas tardes, buenos días para todos. Muy contenta de estar en este espectacular país. Estoy fascinada con la comida, estoy fascinada con el clima, no se me alborda el pelo, no hay humedad, tengo un excelente secador en mi hotel, está cerca. Muchas gracias, maestra Nidia, por haberme dado esta oportunidad. Y bueno, mis colegas mexicanos, unas felicitaciones a las maestras por esta excelente herramienta. Les voy a hablar, quiero que me pongan atención los que están chateando, los que están mirando Google en el computador. Yo fui como ustedes. Me encantó hablar con Rebeca. Alza la mano, Rebeca, eres tú. Me encantó abordarla cuando nos dieron el refrigerio. Yo quería saber, que yo también tuve 18, 19 años y empecé a estudiar bibliotecología no por convicción, como mucha gente realmente lo hace, ¿cierto? Mucha gente no lo hace por convicción, pues por ascender, obviamente, en una organización, porque es la carrera que de pronto más demanda tiene a nivel de empleo, ¿cierto? Pero a mí me encantaba cuando Rebeca nos comentó a Felipe y a mí que mucha gente se encontraba con ella, y yo también, a mí también me pasaba eso. En mi época la gente estudiaba, o sea, ingeniería civil, o sea, psicología, todas esas, o sea. Entonces mi papá, que no era bibliotecólogo, me dijo, ¿yo qué hago con esta china? Tiene 18 años y yo no sé qué va a estudiar. Fue cuando me dijo, estudié bibliotecología, porque mi papá trabajaba en una de las bibliotecas públicas más importantes de Colombia, no como bibliotecólogo, sino era un ingeniero, en la famosa Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Y me metieron a estudiar bibliotecología. Entonces calculen cuando fue allá se dice la recibida de los piríparos. Entonces decían, levanten la mano los de odontología y todos los chinos, ¡ah! Y todo el mundo aplaudía. Levanten la mano los de psicología y todo el mundo, ¡ah! Aplaudía. Cuando dijeron, levanten la mano los de bibliotecología, yo me imaginé, yo dije, aquí consigo marido. Cuando fui a levantar la mano era un cura, una monja, 2 viejas solteronas y yo. Y yo, no, esto es una porquería, yo me voy a quedar solterona, no sé qué, bueno. Eso es para contarles que hice de la bibliotecología mi proyecto de vida. Yo le contaba a Rebeca con Felipe, y le decíamos a Felipe, con Felipe, nosotros por ser bibliotecólogos, hemos estado en África, hemos estado en Rusia, hemos ido ahorita a Finlandia, él se fue para Singapur, yo no pude ir porque yo no tenía plata, ¿cierto? Vamos a ir a Francia, hemos ido a Francia, ¿cierto? Hay muchas formas de viajar, hay muchas organizaciones que nos dan becas. Yo fui al IFLA de Canadá, becada por el gobierno canadiense, ¿cierto? Uno se puede inventar miles de formas para poder gozarse esta profesión tan extraña que cuando la gente dice, ¿biblioteca? ¿Qué es eso? ¿Para organizar libros? ¿Para limpiarlos? ¿Para qué? Entonces, soy una evidencia de que uno le da la dimensión que quiere a la vida, por pequeñita que sea, muchachos. Por eso les digo que los que están mirando Google u otras cosas, me pongan atención, porque como dice la canción en Colombia, yo también tuve 20 años. Por la bibliotecología conseguí marido, me conseguí, no bibliotecólogo porque eran horribles todos, me conseguí
separé, pero me quedaron dos, en Colombia decimos dos churros de hijos, uno de 24 años, ¿cierto? Y uno de 19. Pero ahora yo sí les voy a contar yo qué hice con este libro. Cuando a mí en Colombia, Nidia me entregó el libro, yo dije, como Felipe, ¿a quién se lo vinieron a entregar si yo toda la vida me copié los parciales de catalogación y clasificación? Ahora tengo presbicia y veo más de lejos que de cerca, ¿cierto? A mí no me interesaba la catalogadera y la clasificadera, pero sí me encantaba el poder. Y desde muy pequeñita tuve puestos sin querer queriendo donde se ejercía la gerencia, el poder, donde yo podía mandar, donde tenía que ver con el recurso humano, donde tenía que ver con tomar decisiones. Tomar decisiones es lo más rico, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Mandar es rico. Pero resulta que cuando me entregaron este libro yo dije, bueno, yo soy la que menos sé catalogar, la que menos sé clasificar. Contábamos con Felipe ahorita que mi primer puesto fue en ¿cómo es la vida? En la Universidad Javeriana, donde ahorita soy la directora, ¿cierto? Tenía 19 años y me dijeron que tenía que entrar a analizar. Me entregaron tesauros y empecé a descubrir que era una bacanería, como se dice en Colombia, el análisis de la información, porque tenía dos cosas muy chéveres. Aprendía cosas que no conocía y era como un juego interesante de poner palabras claves para lo que dice la profe, para que la gente pudiera recuperar. Se me convirtió como en un juego. Pero como soy absolutamente hiperactiva, ven que ya me quité la chaqueta, si me pudiera parar me paro, pero no me toca quedarme sentada. Entonces, si no bailaba, me dice el otro. Entonces yo dije, bueno, esto no es para mí porque soy más activa, ¿cierto? De ahí pasé a muchos cargos. Tengo toda la autoridad, y aquí puede ser muy modesta, de estar sentada aquí donde estoy, porque pasé por todos los cargos, muchachos. Sí me gustaba el poder, pero comencé guardando las maletas en el paquetero de la biblioteca de la Universidad Gran Colombia. Después pasé a ser la referencista. Dicen que el mejor bibliotecólogo y el mejor referencista es el que ubica los libros en las colecciones. Y sí, señor, porque es el que sabe dónde están los libros. Ahí me levantaba a todos los novios porque yo escondía los libros y entonces yo era la que tenía el poder. Le decía, mira tu libro de psicología, al churro de psicología, ¿cierto? Bueno, y pasaron los años y cuando yo ya tenía 23 años, fui por primera vez, tuve un cargo directivo y era la directora de todas las bibliotecas escolares de Bogotá, donde las bibliotecarias y bibliotecólogas eran todas señoras como yo, de 50 y tantos años, pero sin liposucción, obviamente, y sin las pategallinas, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me convertí en una gerente. Y para mí este libro, entonces yo dije, ¿qué hago con esto? ¿Leérmelo? Esto es un manual para procesar, es una herramienta de trabajo. Adivinen qué hice. Formé un grupo de estudio dentro de la biblioteca que yo dirijo actualmente. Ustedes me van a oír mañana haciendo la presentación de mi biblioteca. A mí me antecede 23 años de haber sido la directora de la red de bibliotecas públicas de una de las cajas de compensación, una mutual, una figura de la seguridad social. Me volví bibliotecóloga experta en servicios y por eso lo que dice el maestro Felipe del triángulo, donde está obviamente la organización de la información, donde en el otro vértice están los servicios y dentro del otro vértice está la administración, es cierto. Adivinen qué hice yo. Como soy la directora de esa biblioteca, donde hay 150 personas, donde recibimos al día 7.000 usuarios y donde procesamos 15.000 volúmenes de información y donde invertimos $2 millones aproximadamente para comprar las bases de datos, que son 160, y para nutrir nuestro acervo, que ya asciende más o menos a $500.000 de volúmenes de libros. Yo dije, yo sé quién me ayuda, uno tiene que trabajar en equipo, me ayuda a hacer el análisis y presentar esta responsabilidad tan grande que tengo como colombiana y como bibliotecóloga convencida, que amo a mi carrera. Ellos. Armamos un grupo de trabajo conformado por 6 bibliotecólogos, unos expertos, unos no tan expertos, y les voy a leer en 10 minutos lo que hicimos. Armamos este grupo de trabajo y les dije, tengo que llevar a Costa Rica el análisis
de lo bueno y de lo malo, porque todo en la vida tiene cosas que son muy buenas, pero otras que son, yo nunca digo malas, por mejorar. Aquí va. Primero es sí, un manual de autoaprendizaje de la catalogación y la clasificación del material bibliográfico, pues ya no voy a repetir lo que dijeron mis antecesores, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta el contexto de la obra, donde de alguna forma es complejo llegar a toda la región centroamericana, sobresale el esfuerzo por transmitir en forma concreta, sencilla y pedagógica los procesos de catalogación y clasificación documental, ¿cierto? Teniendo en cuenta además que existe algún tipo de carencia en la formación de profesionales bibliotecólogos. Esto es un gran aporte. Esto es, ¿saben qué? Responsabilidad social que la hacemos como bibliotecólogos doctores. La obra se convierte así en una guía esencial para aquellas instituciones o personas que pretendan organizar el conocimiento en las diferentes unidades de información. Y adivinen qué hicimos. Lo analizamos desde muchas perspectivas, como la vida, ¿cierto? Como cuando uno sale con un hombre, uno dice, bueno, le voy a mirar el tumbado, le voy a mirar el bailado, le voy a mirar las uñas. ¿Qué es lo primero que ustedes le ven a un tipo cuando salen a ver Rebeca? ¿Qué es lo primero que usted analiza el hombre cuando sale con él? Bueno, además de la billetera. La forma de ser, ¿cierto? Bueno, hay muchas formas de ver el mundo. Nosotros tratamos de verlas desde 6 o 7 formas. Quisimos ver esta excelente herramienta, primero desde la perspectiva, oigo lo interesante, desde la perspectiva de un bibliotecólogo experto. Y aquí va lo que analizamos. Para el profesional con experticia en catalogación, en clasificación y análisis, el documento podría tomarse como un manual para aclarar algunas dudas que surjan en el quehacer diario en estas técnicas bibliotecológicas. Cabe mencionar que el experto normalmente se dirige a las fuentes especializadas como las RCA, las LEM y Formato MAR, entre otros. Desde la perspectiva de un autodidacta, ojo, pasamos de un experto ahora a un autodidacta, porque dejémonos de vainas. Aquí en Centroamérica, aquí en Sudamérica, no todas las bibliotecas tienen bibliotecología, no todos tienen presupuesto para pagar el superbibliotecólogo. Aquí trabajamos con muchos docentes incapacitados que como no tenían más dónde meterlo, ¡plum!, ¿va a dar a dónde? A la biblioteca escolar, a la biblioteca pública, a la sala infantil de lectura. Yo, acuérdense que estoy hablando con dos sombrillas. Con la sombrilla de la directora de una super biblioteca, de la Pontificia Universidad Javeriana, donde tienen todo el dinero, donde son jesuitas, donde hay un respaldo muy importante institucional, ¿cierto? Donde es una de las universidades más potentes a nivel de Sudamérica, jesuita. Pero estoy hablando con la otra mirada, cuando fui la directora de las bibliotecas públicas, donde había bibliotecas de barrio, donde había bibliotecas en la región. Recuerden que Colombia ha pasado por momentos muy tristes, ¿cierto?, de desplazamiento forzado, de todo lo que significa la resquebrajación de valores, de todo lo que significa la guerrilla. Hay bibliotecas, niños y niñas, y señores docentes y colegas, hay bibliotecas en las zonas de distensión, en las zonas donde hay paramilitarismo, en las zonas de guerrilla. Y esto es un bálsamo, el tener este manual. Por eso lo estamos hablando desde la perspectiva de un autodidacta. Para el principiante en bibliotecología sin tener algún acceso a la formación académica y que desee conocer sobre catalogar, clasificar, analizar, el texto es una guía bastante útil para sumergirse en este mundo documental. Allí de forma clara conocerá desde la historia del libro y la biblioteca, las normas mundialmente aceptadas, el conocimiento del formato MAR, su uso a través de las reglas de catalogación y finalmente las pautas básicas para analizar documentos. Desde la perspectiva de las escuelas de formación, respecto a este ítem se puede mencionar que como documento base en los sílabus, ¿ustedes saben qué es un sílabus? ¿No? Un sílabus es el menú, es la carta, es todo lo que conlleva lo que a uno le van a enseñar en un primer semestre, son los contenidos. Ahí, en un sílabus, nosotros creemos firmemente que puede formar parte este material, ¿cierto?, de formación académica enfocado a la catalogación y al análisis, y que es una buena herramienta que aporta a la estructura de las bases teóricas y prácticas de esta área. Desde la perspectiva, yo tomé este libro como cliente, como si lo fuera a comprar para mi gente, ¿cierto? Desde la perspectiva de una biblioteca, el documento es una apropiada guía para aquellos usuarios interesados en catalogar, analizar, y en especial aquellos que deseen acceder al conocimiento básico de estos procedimientos.
Desde la perspectiva de la explosión de la información, dada la constante información que surge en la web, el libro puede quedar corto frente a la totalidad de temas que abarca Internet. Sin embargo, al estar condensado en lo básico del área, puede convertirse en una herramienta de acceso puntual a este tipo de información. Desde la perspectiva de otros sistemas de clasificación, definitivamente el libro aplica muy puntualmente para el sistema de clasificación de hoy. No abarca otros sistemas ni probablemente interesará a aquellos usuarios que manejen clasificaciones diferentes. Desde la perspectiva de las tecnologías de la información y de la comunicación, desde las TIC queda un poco rezagado debido a que no es un producto interactivo de consulta rápida en línea o a través de un programa de computador, pero sigue siendo muy válido, obviamente en aquellos sitios donde solamente esto sea lo que se tiene para organizar información. Desde la perspectiva de las tendencias de la American Library Association y de la International Federation Library Association, lo que representamos nosotros en este momento, para esos organismos, ¿cierto? El documento es un gran análisis y un apoyo y obviamente un resultado de todo un trabajo de estas dos escritoras. Desde la perspectiva de la ubicación geoespacial, para bibliotecas retiradas, como lo dije, en villas o en pueblos que sea difícil el acceso a internet o a las tecnologías de información, es un manual ideal, teniendo en cuenta que es muy didáctico, práctico y con bastantes ejemplos de organización documental. Muchísimas gracias, muchachos.